Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les traigo un haul especial de toda la ropa que me he comprado. Wow, miren esto, miren esto. Me gusta. Definitivamente creo que será una de mis favoritas. Esta será una de mis favoritas. 45 soles, 9 soles 90. 20 soles. Uy, esta casa que me encanta. Espero que me dure. Sí. Esta es una representación de un haul que básicamente es el acto de compartir frente a la cámara las compras más recientes o acumuladas de cualquier artículo, aunque las más populares suelen ser de ropa y de maquillaje. Evidentemente en YouTube hay un montón de videos con los títulos haul, try on haul, compré o gasté X cantidad de dinero en X cosa o en tal tienda. Incluso videos con títulos irónicos. Un tipo de contenido similar a los hauls son los unboxing o las cajas misteriosas. Y luego están los hauls de tiendas virtuales, que de eso hablaré más adelante. Entonces, ¿qué es lo más rescatable que se puede sacar de estos videos? Digamos que un influencer puede direccionar las decisiones de compra de sus seguidores. Es como que puedo saber qué tal producto es bueno gracias a la recomendación de un youtuber. El factor precio y la experiencia de compra son también importantes y determinantes cuando se mencionan en el video. En los hauls de ropa es bastante común que las chicas muestren orgullosamente y con cierta emoción sobreactuada varias bolsas de H&M, Zara y Forever 21. Hasta ahí normal, ¿no? Pues lo cierto es que estas tres marcas tienen algo en común. Son parte de la infame industria del fast fashion. La moda rápida comprende una sobreproducción de ropa para satisfacer la demanda occidental, cuya temporada dura poco y que debe ser reemplazada constantemente al cabo de semanas o incluso días. Así, las tiendas pasaron de 2 colecciones anuales correspondientes a primavera, verano y otoño-invierno a 52 colecciones aproximadamente, imitando las últimas tendencias a precios bajos. Y dicho sea agregar que estas prendas son elaboradas en su mayoría por mujeres o menores de edad dentro de talleres clandestinos, en horribles condiciones laborales, corriendo el riesgo de ser acosados sexualmente, y donde se les paga una mísera cantidad de salario. En las etiquetas de nuestras ropas, el país que suele aparecer es China, pero también pueden figurar países como Turquía, Camboya, India o Bangladesh. Y hablando de Bangladesh, en 2013 sucedió una tragedia cuando el edificio Rana Plaza se derrumbó, enterrando a más de 1000 personas entre muertas y heridas. Aunque ya se había advertido sobre el pésimo estado de la infraestructura, sus empleados fueron forzados a trabajar en el taller textil para gigantes de la moda como Inditex, que es dueño de Zara, Pull&Bear, Stradivarius, entre otros, así como Mango, H&M y Benetton. La mayoría de nuestras prendas están hechas totalmente o en un gran porcentaje de poliéster, es decir, plástico, cuyas microfibras se desprenden tras cada lavada y terminan vertidas en los ríos, junto con químicos tóxicos que fueron usados para teñir un polo, por ejemplo. Es más que claro que la industria textil se encuentra entre los más contaminantes del planeta. A estas empresas no les importa desgastar recursos como el agua y vulnerar los derechos laborales y humanos de sus trabajadores con tal de obtener beneficios. En sí, el fast fashion es un asunto muy serio y alarmante que probablemente la mayoría de creadores de contenido no tienen idea cuando hacen sus hauls, y probablemente ustedes, espectadores de este video. Esto lo he comprado en internet. Y me va a quedar un poquito grande. ¿Y qué es esto? ¿Ven lo que estoy viendo? Estamos en pleno auge del e-commerce y ciertas páginas de ropa y accesorios son conocidas porque hay gente que les hace reseñas en YouTube en formato de haul, y también por su fuerte presencia en Instagram. Las marcas que suelen aparecer más son, o has escuchado, son Zaful, Shein, Fashion Nova, etc. Y lamento decirles que estas marcas son también consideradas moda rápida. ¿Y cómo yo puedo reconocerlos? 1. Mala calidad de las prendas, y 2. Lo increíblemente baratas que sean, gracias a las rebajas y al incentivo de comprar más y más. Aunque por un lado debo reconocer que Shein y Zaful estén intentando garantizar transparencia,
en la producción y la cadena de suministros, algo que Fashion Nova o Runway poco nada me dicen cuando visito sus páginas. Ahora quiero hablar sobre los hauls dedicados a estas tiendas virtuales que me tienen un tanto conflictuada al respecto. En serio. Para empezar, las experiencias de compra virtual, sobre todo de ropa, no son las mismas para todas las personas. Como en todo video haul, tanto una experiencia positiva como una experiencia negativa son útiles para saber qué tan bueno es comprar en tal tienda. Y eso es lo que los hace interesantes a estos videos. Quizás puedo entender cuando encuentre un video una reseña de compra negativa y es justificable. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando encuentro varios videos con las palabras wish y estafa? Uno de los tantos challenges que hacen los youtubers consiste en comprar en ciertas páginas fast fashion y relacionados. Muchos de estos videos están bajo el título de lo que pedí versus lo que recibí. Además de otro tipo de reto que es probar la ropa o los accesorios o las cosas más raras que se encuentre en Wish o en AliExpress. Y sinceramente, realmente no entiendo cuál es el punto de estos videos. Es la misma dinámica de los hauls tradicionales, pero en algunos de estos se presta para hacer el ridículo y humillarse frente a la cámara cuando la ropa no les queda o no es como la imagen que aparece en las páginas. Y además es un pretexto para hacer el título y la miniatura lo más clickbait posible. Digo, no soy tonta ni creo que ellas tampoco lo sean. La razón, en mi opinión, por las que algunas de estas creadoras de contenido hacen esto es porque ya no los hacen para ellas mismas, sino para sus seguidores, lo que a ellos les gustaría ver. Es su trabajo hacer este tipo de espectáculo, entretenimiento le dicen. ¿Saben qué más me fastidia de estos hauls? Es su publicidad, o más bien publicidad encubierta. Por ejemplo, que un título diga gasté $600 en ropa de Shein. No siempre es sinónimo de que la youtuber que compró esa prenda lo hizo por voluntad propia. Por eso ha comprado bastantes cosas para verificar si vale la pena o no. Hacen una estrategia publicitaria en donde bien le regala prendas a la youtuber o bien un vale de compra de $600 para que así ella elija las prendas y los haga pasar por un haul cualquiera. O también un lookbook. Aunque claro, con su código de descuento al final del video, en la descripción, para que sus seguidores vayan a comprar. Bueno, puede ser que me equivoque en tanto de cómo es esto, si lo he acertado o no. Por favor, me pueden decirme en los comentarios cómo es. A veces me choca también cuando mis youtubers favoritas hacen este tipo de reseñas. Las promocionan a Shein, Saful, Yes Style sobre todo. Es como, no está promocionando estilo, está promocionando ropa chida, ropa cool, estás promocionando moda rápida. Por otro lado, debemos considerar el impacto ambiental de lo que es comprar en línea. Ahora que hay más páginas, hay más tiendas y supermercados que están promoviendo más esta actividad. ¿Alguna vez se han puesto a preguntar si el proceso que implica desde la fabricación de las ropas, cómo la empacan, el envío y el transporte con que lo usan hasta llegar a nuestras casas y lo que hacemos nosotros después con el paquete, con las cajas, con el papel, con las bolsas, contamina en mayor o menor medida el planeta? ¿No es acaso que nos estamos volviendo más flojos gracias al delivery? Yo nunca he comprado online, mis padres tampoco, tal vez por el temor de, no sé, ser estafados. Pero qué bien por aquellas chicas que les llegaron las prendas de esas páginas sin ningún problema y les han quedado exactamente, o si son compradoras habituales, pero yo paso. Y patrocinios aparte, me inquieta saber qué es lo que hacen las youtubers cuando luego de quejarse de que ay, esta prenda está rota, descosida, exigen una devolución de su plata, la devuelven, aunque eso sería lo más seguro cuando estamos hablando de una estrategia publicitaria, la regalan a donación. Aunque las tiendas de caridad ya tienen suficiente con bastante ropa indeseada, ¿para qué van a aceptar más ropa desechable de, no sé, de Runway? O ya, por último, ¿terminan en la basura? Esto nos lleva al kit del asunto. Los hauls en general son muestra de una actitud consumista.
Desde que somos pequeños hasta nuestros últimos días, siempre estamos consumiendo, porque hemos sido expuestos, estamos expuestos y seguiremos siendo expuestos a billones de millones de anuncios publicitarios. Para Enrique Rojas, autor de El Hombre Light, el consumismo tiene una fuerte raíz en la publicidad masiva y en la oferta bombardeante que nos crea falsas necesidades. En tiempos de redes sociales, muchas de estas falsas necesidades son ahora creadas por las promociones de los influencers y en las tiendas virtuales que te bombardean con ofertas y con descuentos nada más entrando a la página de inicio. Miren, no estoy aquí para juzgar si algunos haulers en la vida real sean compradores compulsivos, pero caray, ¿qué idea puedo tener de alguien que sube constantemente sus compras, sus hábitos de compras que no son para nada, ¿cómo puedo decir?, saludables? A mí no me incomoda si en un canal de YouTube pueda haber ocasionalmente hauls, pero no es normal, de verdad, no es normal cuando ponte 10 videos, 7 u 8 sean compras. Sea moda rápida, maquillaje, objetos raros, algunos de estos youtubers fomentan un consumismo excesivo. Puede ser alienante, sobre todo si sus públicos son niños, adolescentes que les cuesta discernir cuándo es una publicidad y cuándo es algo que no lo sea. Y un estilo de vida materialista, sobre todo muestra un estilo de vida materialista. A veces pienso que los hauls son parte de un comportamiento consumista, como una actitud egocéntrica que se reduce como: hey, mira, me he comprado este perfume, me ha costado cerca de $1000, pero no es gran cosa. Usted huele rico, es lo que importa. También los hauls demuestran el nivel socioeconómico de la persona que lo realiza. Si una persona genera más ingresos, entonces puede comprarse más cosas. Incluso apostar por comprar más cosas caras y de marca. O por el contrario, comprar un montón de cosas solamente por el hecho de que están baratas. Es una gran comparación entre alguien que despilfarra mucho, presume sus objetos, las cosas materiales en línea, versus a alguien que tiene trabajo pero el pago que recibe no es lo suficiente como para tener una vida cómoda. ¿Cuál es el verdadero objetivo de los hauls? ¿Es mostrar todo lo material? Quiero aclarar, no estoy condenando los hauls y que no estoy diciendo que sean malos, o pretendo, no sé, hacer sentir mal a las personas, a la gente, a los youtubers que compran cosas, objetos de valor, o también moda rápida, que es de la que tanto he hablado en este video. Todo en exceso es dañino. Te presumes tus cosas, pero ¿alguna vez te has preguntado quién ha sido la persona que hizo, no sé, tu ropa, tu blusa, tu pantalón? Veamos el otro lado de la moneda. La gente que confecciona, que hace esas prendas, no son remuneradas justamente. No reciben el salario mínimo, o en otros países apenas reciben céntimos. Además, mucho de lo que se muestran en las pantallas son bastantes cosas baratas e innecesarias. Lo bueno, bonito y barato resulta más conveniente que apostar por algo que sea de calidad y que sea lo menos más durable que algo que se puede dañar al poco tiempo. Si parte de ustedes youtubers es promocionar moda rápida, o lo hacen por puro entretenimiento o porque sus seguidores se los piden, deberían reconsiderar el contenido de sus videos, sobre todo si están mostrando un estilo de vida materialista, o por lo menos investigar sobre la marca que les quiere patrocinar antes de aceptar el trato. El hecho de que Forever 21 se haya declarado en bancarrota no supone una alegría del todo, porque aún hay gente que está consumiendo fast fashion, pero virtualmente, y ese es el nuevo problema. No basta que las tiendas fast fashion ofrezcan bolsas de papel o de tela en vez de bolsas plásticas, o que pongan contenedores donde dejes la ropa que ya no usas, con tal de que ellos reciclen parte de estas telas y residuos, que lo conviertan en prendas nuevas para lanzarles una colección sostenible.
hacer marketing verde y decir que ya eres sostenible no es suficiente, no vale la pena si no son completamente transparentes para con sus trabajadores textiles. Por contraste, hay más personas, cada vez más gente que son más conscientes de lo que consumen. Nosotros como consumidores tenemos un enorme poder de decisión. Con dar me gusta a un haul de moda rápida o a comprar en una tienda de moda rápida, estamos dando nuestro voto, sea directa o indirectamente, a marcas que explotan a sus trabajadores y contaminan el medio ambiente, así como a youtubers que poco les importa la verdad detrás de estas marcas y prefieren obtener visitas y ganancias haciendo lo suyo. Creo que puedo coserlo. Lo cosida y no se va a notar como si nada. Va a quedar como nuevo. Pero bueno, tenía este video planificado desde hace varios meses, desde junio, y con lo mucho o lo poco que he tratado de manifestar sobre que estoy en contra de la moda rápida, si no fuera por el documental de True Cost, que les recomiendo, está en Netflix, y también por los videos de Kristen Leo en YouTube. En la caja de descripción les comparto un enlace con fuentes y también videos sobre este tema. Y nada, por favor suscríbanse a este canal, denle me gusta a este video, compartan, comenten. Soy Ariana M, sin nada más que decir por ahora, me despido.